Voy a presentar a estas dos mujeres que hay aquí, que yo creo que son dos mujeres muy interesantes en el mundo del feminismo, sobre todo porque personalmente creo que el feminismo latinoamericano, de las personas que vienen de sus países y que tienen raíces allí, yo creo que están ganando bastantes pasos con respecto a nosotros los occidentales y europeos. Y eso siempre es de agradecer. Voy a presentaros. Carolina es tucumana y profesora en la Universidad de Zaragoza. Es coautora de Transfeminismos o Barbarie, Manifiesto Contrasexual o Transterradas, el exilio infantil y juvenil como lugar de memoria, y autora de Sueño de Revolución, La pasión de Luis Ruiz, y de este libro, Feminismos fronterizos, mestizas, abyectas y perras. Mafe Moscoso es ecuatoriana, es profesora titular e investigadora en BAU, en el Centro Universitario de Diseño, aquí en Barcelona, y es autora del libro Biografía para uso de los pájaros, Infancia, Memoria y Migración, y del libro de poesía Desintegrar el hechizo, Versitos anticoloniales. Feminismos fronterizos, mestizas, abyectas y perras, cartografía alguna de las autoras que se han quedado al otro lado de la frontera que ha establecido la academia y parte del activismo de la militancia feminista. Carolina ha comentado que esta cartografía las homenajea, pero también creo, y no sé si estoy equivocada, además de reclamar el espacio de estas pensadoras, también es para iluminar a todas las que sufren el arrinconamiento en muchos lugares, muchas ciudades y muchos pueblos de nuestro mundo. Aquí va la primera pregunta que va a hacer. Va a ser todo relajado, vamos a conversar, pero yo creo que es más fácil ordenarlo con preguntas y, por supuesto, ir tomando nota para cuando tengáis que intervenir, porque tenéis que intervenir. Es obligatorio después, ¿vale? No sé si estáis del todo de acuerdo con lo que acabo de comentar, pero quiero preguntaros sobre qué herramientas nos da textos como este para que en nuestra cotidianidad nos sirva, y también para ensanchar la vista a todas las mujeres que están sufriendo esas fronteras en otras partes del mundo. Es decir, yo creo que un texto como este nos da una visión mucho más amplia para todo el planeta. No sé quién quiere empezar de las dos. Eso está entendido, sí. Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todas, todos y todas que habéis venido a pasar el domingo por la mañana aquí, a la IE y al CCCB por habernos cedido el espacio y permitirnos estar hoy aquí en este conversatorio, a Lola fundamentalmente porque ha sido un poco la promotora de todo esto y la que ha organizado, a mis queridas editoras que las veo ahí, que son maravillosas, de Caótica Libros. Nos echó un poco en falta, aquí más cerca. Y a mi hermana, amiga, amor, que es Mafe, que ha cedido voluntariamente a acompañarme. Bueno, un poco de presión ha habido. Pero, solo una cosita, Lola, que has dicho que soy coautora del Manifiesto Contrasexual, ya me gustaría, pero no, sí. no soy la traductora, pero no. Es que pareces como coautora. Fíjate que nos conocemos, podíamos haberlo hablado, pero como lo tenía tan claro, veo coautora con Paul Preciado, que ahora pues me lo creo. Ojalá, no, pero no. Soy su traductora, porque se publicó originariamente en francés y la versión en castellano la hicimos Julio Díaz y yo. Pues respecto a lo que me comentabas, Lola, de si este libro, bueno, cómo puede de alguna manera ampliar, ¿no?, a otras mujeres, a mujeres que están en la frontera. No es, desde luego, mi intención, ni no tengo ningún afán mesiánico de que el libro abra la visión a otras mujeres. Este libro tiene un origen, que es un origen bastante cotidiano, si queréis, o poco glamuroso, que son en mis clases, unas clases que me encargaron en un máster de igualdad de género en la Universidad Complutense hace ya muchos años. Y cuando yo empecé a preparar esas clases, que eran sobre feminismo contemporáneo, pensamiento feminista contemporáneo, pues me encontré con la primera gran frontera, que era la bibliografía que tenía que preparar para estas alumnas, ¿no?
Y ahí tomé conciencia, bueno, de las propias fronteras y límites que establece la academia con determinadas autoras. De ahí un poco el tono pedagógico que tiene el libro, el tono bastante también académico, porque no dejan de ser clases. En su momento, bueno, fueron escritas para estas alumnas. Es verdad que el libro, bueno, se ha actualizado, se ha revisado, recoge pues una serie de debates actuales del feminismo contemporáneo de hoy, el que estamos viviendo hoy, pero su afán era precisamente eso, una labor más de clase, ¿no? Del día a día, de estar con las alumnas y de trabajar determinada bibliografía que yo veía que estaba absolutamente ausente, tanto de la bibliografía como de las aulas en una universidad como es la Complutense, que bueno, imagino que igual muchas dais clases en otros centros educativos y habéis vivido una experiencia similar, ¿no? Entonces ahí empecé a recopilar otras voces del feminismo, ¿no? Y ahí también empecé a tomar conciencia de cómo pues, la propia genealogía que se nos ha transmitido del feminismo es una genealogía absolutamente cerrada, una genealogía euroblanca y una genealogía, bueno, hegemónica, de un relato del feminismo que tiene que ser el relato oficial, diríamos, de esas autoras, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el libro tiene ese afán, como yo te comentaba cuando hablamos tú y yo para la entrevista, ¿no? Un afán más cartográfico, de hacer una especie de mapa, incluso casi de diccionario, y de recolectar a todas esas autoras que se habían quedado fuera. ¿Cómo puede este libro de alguna manera servir a mujeres que realmente están viviendo la frontera en su cuerpo, en su carne, en su vida? Pues no lo sé, porque sinceramente no deja de ser para mí un libro, y lo dije en Madrid, asquerosamente académico. Entonces, en ese sentido, creo que la militancia en la frontera va por otros lados, no tanto por la bibliografía. Es cierto que muchas de las autoras que yo recojo son mujeres no académicas y mujeres que precisamente han vivido esa frontera de forma real, material, violenta y criminal, pero no sé si un libro académico como este puede tener pues ese afán, ¿no? No lo sé, Magia, ¿tú qué opinas? Ponte el micro. Hay que ponerse el micro, ¿no? Yo, no, igual lo escucháis. Es para grabarlo también, sí. Bueno, pues yo también quiero agradecer brevemente la invitación. Siempre es un placer estar aquí, acompañar a Caro, y muchas gracias también por el espacio y a quienes venisteis a esta hora, domingo de buen clima. Estoy en el agua. Bueno, yo creo que, bueno, primero es que enhorabuena. Esto, ¿no? Es una nueva celebración, la publicación de este librazo. Yo he tardado en leerlo, lo tengo muy subrayadito, es un libro complejo. Yo creo que Caro ha hecho aquí un trabajo monumental de traducción para quienes no venimos de la filosofía, ¿no? De conexiones, de mapeos, de brújula, de incluso una suerte de, aunque simple sendero de nuevas genealogías improbables, con conexiones que por lo menos para mí son nuevas, que además que no solo abarcan a las autoras anticoloniales, ¿no? O sea, que yo creo que sí es importante decirlo, que son recorridos. Habla desde Nietzsche, Derrida, ¿no? O sea, hasta Halloween. Entonces, están por supuesto. Gracias, Pau. También hay una revisión de autores coloniales, pero no es lo único. Sería un poquito como subrayar mucho esto, porque creo que hay como una revisión que abarca como muchísimo más. No es una revisión abismal, en realidad. Creo que en ese sentido es un libro que hay que leer. Yo creo que nos trae, es importante, creo que hasta donde yo sé, igual me equivoco, no hay como una genealogía y una revisión como la que se ha hecho, como la que hizo Caro en España. Entonces, yo sí que creo que generar teoría y generar epistemologías es una forma de, como dice Val Flores, que yo esta mañana le estaba leyendo detrás,
veía las noticias de las cachugueiras y de... que en realidad tendríamos que hablar de eso, me pareció. Sí, sí, ahí estaba el mundo, ¿no? Ayer. ¡Qué tonto! Sí, pero luego todo el que nos saltó con Chanel fue... Sí, es verdad, lo he visto, sí. El feminismo... Mejor me Bueno, en fin, yo voté por las cachugueiras. Bueno, en fin, no voy a entrar ahora. Si no nos quedamos con la opinión. Eso para el debate. Eso fue el debate, pero es que esto va de eso. Sí. Como dice Barcelona, ¿no? Yo hacer poesía, bueno, hacer epistemología, hacer teoría, de ciertas maneras, en ciertos lugares y desde ciertos cuerpos, creo que son formas de romper el mundo, ¿no? De romper el corazón del mundo. Entonces, yo sí tengo mucha fe y creo que es lo que estamos intentando hacer también desde ciertos espacios fronterizos dentro y fuera de la academia, ¿no? Y por eso estamos aquí. Entonces, yo creo que, de hecho, este libro es una propuesta o una revisión epistemológica con algunos lucecitas también que tú a veces lanzas, también cosas, preguntas de ideas insospechadas, inesperadas, ¿no? Que quiebran un poquito el corazón del mundo justamente, ¿no? Son como invitaciones a pensar desde otros lugares, a descentrar. Y en ese sentido, yo sé que no tiene un afán visionario, pero a mí sí que me gustaba la pregunta de Laura en el sentido de si nos permite de alguna manera abrir la visión del mundo, y yo creo que sí, o sea que los libros o ciertas voces tienen el maravilloso poder de abrirnos la visión del mundo, ¿no? Digamos, abrir la visión del mundo, o sea, abrir la mirada, ¿no? Cosa que no es, para mí no hay nada más difícil en el mundo que abrir la mirada, ¿no? Una mirada no es fácil, no hace falta solo buena voluntad, ¿no? Nuestra mirada está, como decía Abu Ali, absolutamente encerecida o estropeada o marcada por muchos velos que son muy difíciles de quitar, ¿no? Son velos coloniales, racistas, heteropatriarcales que todas tenemos como muy internalizados, ¿no? Entonces, yo creo que hay libros como este que sí que nos invitan como a sentir, a vivir la teoría, a vivir las ideas desde otro lugar, digamos, que nos atraviesa también el cuerpo, ¿no? Sí, una invitación también a pensar con el cuerpo, creo yo. En el modo, yo creo que hay una escritura académica, pero yo últimamente defiendo tener una escritura académica, como la poética, creo que tenemos que hacer de todo. Y yo creo que además hay una intención súper clara por parte de Caro, ¿no? Que voy a leer, que tiene que ver con esto. Yo creo que aquí hay como una declaración de intenciones, de la introducción, ¿no? Aquí hay una declaración de intenciones, ¿no? En la voz de Caro y en la suposición de Carolina. En la página 16 nos invitan o dicen, nos vienen robando la palabra, la potencia crítica, la fuerza revolucionaria que hizo tambalear esos supuestos inmutables conceptos gracias a los martillos y palancas deconstructivas de tantas autoras, activistas y teóricas. Nos vienen echando de un lugar reservado para determinados sujetos del feminismo, apelando a criterios de normalización y de exclusión de aquellos otros sujetos disidentes, desobedientes, indigeribles, esos que constituyen una auténtica amenaza para todo feminismo hegemónico. Por todo ello, resulta urgente y necesario revisar los conceptos, ir a las fuentes y a sus autoras, retomar otras tradiciones situadas al margen del relato fundacional del feminismo blanco y europeo. Dado que, como afirma Galindo, la postura y la palabra feminismo funcionan entonces como repulsivas, como filoso cuchillo que abre un debate que no está saldado y que no se puede cerrar, sino solo abrir y seguir abriendo. Retomar esos debates, tradiciones y disidencias es una tarea que nos urge, así como volver a ese malestar, a esa amenaza que siempre ha caracterizado el pensamiento feminista como potente desestructurador de toda ideología y dispositivo de poder. Pues es precisamente ahí, en esa potencia amenazante, donde reside su capacidad de crítica y de cuestionamiento del orden establecido. Yo creo que aquí está todo, ¿no? Pues ya hemos terminado. No voy a hacer más preguntas. Bueno, Carolina decía que es un libro académico. Bueno, pues porque a lo mejor hay mucha parte teórica, pero estamos hablando o utilizamos el término académico
creo que en este caso no vale para hablar de la academia en mayúsculas, que tiene una mirada colonial y que yo creo que les cuesta abrazar los feminismos en plural. Sí, sí, sí. Que yo creo que es también, no sé si creéis que hay cierto miedo, porque es unos feminismos que no parten de la identidad, que no son identitarios. Entonces, ¿creéis que la academia tiene esta postura y no se baja del burro o de la burra para afrontar que hay que abrir? Y este libro es importante porque, claro, si es académico, tú estás en la academia porque eres profesora y es un gran avance, ¿no? Porque abres esa visión. Pero la pregunta es esa, es decir, ¿creéis que es una cuestión de miedo o no se han planteado siquiera esa posibilidad? Es decir, que ellos tienen ese perfil colonial y no son capaces de abrir a unos feminismos no identitarios que sobre todo serán en países que han sido colonias. Luego hago una pregunta sobre Chanel y la frontera de Chanel. No, es cierto. No, a ver, en primer lugar, sí, voy a aclarar que igual ha sonado un poco... bueno, no me he explicado muy bien al responderte a tu pregunta, y es verdad lo que dice Mafe, efectivamente que hay que abrir el corazón del mundo, que también hay que de alguna manera colonizar en otro sentido la academia, y ya que estamos ahí, efectivamente, bueno, pues empezar a revisar sus discursos, sus dispositivos y incluso su trayectoria y las genealogías que nos transmiten. Por supuesto que hay que defender la academia desde nuestra propia posición fronteriza, desde nuestras propias epistemologías de frontera, que diría Lugo antes, ¿no? Claro que sí, ¿no? Igual que hacemos otro tipo de escritura, en el caso de Mafe, ¿no? Poética, yo también he experimentado en Sueño Revolución otro tipo de escritura muy poco académica, pero es cierto, o sea, que también hay que utilizar un poco las herramientas del amo, ¿no? Para deconstruirla y para, de alguna manera, en esas propias herramientas, sacar a la luz las grietas que tienen las propias instituciones. Desde luego, en eso totalmente de acuerdo con lo que ha señalado Mafe, y urge, desde luego, volver a ciertas genealogías que han sido apartadas, ¿no? Que han sido marginadas, silenciadas y totalmente ignoradas, ¿no? Yo cuando te respondía, Lola, mi afán era, de alguna manera, ser también extremadamente prudente, porque es cierto que las que trabajamos en la academia o en instituciones educativas puede, de alguna manera, también podemos caer en discursos un poco paternalistas con respecto a lo que es el feminismo militante. Y ahí es donde yo creo que sí hay que ser extremadamente prudente, ¿no? Como la propia Galindo señala, ¿no? Que el pensamiento no solo se hace en los centros donde se nos dice que se hace pensamiento. El pensamiento también se da en la calle, se da en las veredas, se da en las esquinas, ¿no? Y se da en la militancia. La militancia también es un factor muy potente de crear pensamiento, ¿no? Es otra dicotomía, otro dualismo en el que estamos insertas, ¿no? Pensar que solo desde la academia podemos generar pensamiento y que luego está el feminismo militante, ¿no? Que se encarga de lo que es el día a día y las luchas cotidianas. Entonces, por eso decía que no era el afán del libro, no porque no piense que desde luego tenemos que hacer otro tipo de academia. Respecto a la pregunta de la academia, yo dudo mucho, no lo sé, o sea, dudo mucho que sea una cuestión de miedo, creo que ya es una cuestión de poder. La academia, como cualquier otra institución, son instituciones de poder, con sus discursos, con sus dispositivos, con sus reglas, con sus jerarquías, y evidentemente perder el poder, de construir ese poder, no siempre es sencillo, no es fácil. También hay muchas cegueras, las tenemos todas, ¿no? Como señalaba antes Mafe, que son las propias cegueras que podemos tener tanto dentro de la academia como en los propios movimientos sociales. Los propios movimientos sociales también generan sus propias fronteras y sus propias exclusiones, ¿no? Y nos está pasando ahora en el feminismo también, ¿no? Que es otro gran debate por el cual con las editoras con Caótica pensamos que era el momento de sacar un libro como este, ¿no? Precisamente para ver cómo muchos de los debates en los cuales estamos ahora como en un bucle
son debates que pensamos ya casi zanjados al comienzo de los 90, ¿no? Y de repente hemos vuelto pues, a cuestiones que parecían ya claramente superadas, ¿no? Dentro del propio feminismo académico como del propio feminismo militante. Entonces, la cuestión no es pensar que la academia en sí misma tiene cegueras, las cegueras las transitamos todas, creo, ¿no? Es precisamente estar atentas en esas cegueras propias e intentar de alguna manera sacarlas a la luz, ¿no? Y superarlas. Sí, totalmente, que trabajar con ellas, ¿no? Con las contradicciones. Con las contradicciones, sí. A propósito, ¿no? O sea, como ya que hablabas de las caóticas y de la editorial, ¿no? Y de esta ¿no? Como toda esta transfobia y todas estas contradicciones y discusiones que han aparecido nuevamente en el feminismo aquí en España, pues se publicó hace un año, ¿no? El libro Transfeminismo Verbal, un librazo que recoge varias reflexiones alrededor de esto, varias voces que están habitando justamente los bordes de determinadas maneras y que creo que merece mucho la pena leer para acercarnos un poquito al debate que está teniendo lugar, ¿no? Es una posición evidentemente no transfóbica. Muchos buenos libros, jóvenes editoras. Enhorabuena. Y los que se vienen. Y los que se vienen. Hay que seguirlas. Sí, o sea, yo creo que sí que hay como un acuerdo en común y es indiscutible, ¿no? Como decía Caro, la idea de que la universidad, ¿no? Y las instituciones en general tienen una matriz colonial, racista y heteropatriarcal como muy arraigadas, ¿no? Y en ese sentido, claro que es común, o sea, que está tan arraigado que hay una serie de prácticas lo que hacen es excluir sistemáticamente otras voces, otros modos de operar y otros cuerpos, ¿no? O sea, yo estaba pensando mientras venía que es tanto así que a veces tiene tanta fuerza el discurso académico, hegemónico, ¿no? La universidad en este sentido, que ha terminado que ha visto la sensación de que se está apropiando de ciertos términos que han surgido en los movimientos sociales como el anticolonialismo, el decolonialismo tal, y están perdiendo su valor político precisamente en los espacios y los entornos académicos, ¿no? Porque hay una apropiación sin cuerpo y sin política, ¿no? Una apropiación como de agenda académica, ¿no? Este poder que tiene, digamos... Bueno, es un poco lo que señala Galindo también que sucede en la propia institución de la política, podríamos decir, ¿no? Lo que ella dice son las democracias sin cuerpo, que es la mera lógica de la cuota, y precisamente el caso Bolivia fue un caso, vamos, y bueno, que conoces también el ecuatoriano de cerca, ¿no? De cómo el mero hecho de integrar, de expropiar y de apropiar de determinados sujetos o cuerpos que de repente saltan al espacio de lo público, pero para vaciarlos totalmente de agencia política, ¿no? Y en la academia pasa exactamente lo mismo. Entonces yo creo que hay que estar como atentas de que esto, ¿no? Estas preguntas, estos espacios, estas escrituras, ¿no? Que nos están acompañando se queden, que no sean como parte de la agenda, ¿no? Que es lo que hay que pensar ahora y en un año estamos como en otro tema, ¿no? Me parece que ahora hay como pequeñas fisuras con las cuales quizás tendríamos que trabajar y quedarnos, ¿no? Pero bueno, a mí también me gustaría un poco decir un poco como hilar con lo que estaba diciendo Cara, ¿no? Que también creo que es importante como pensar que el mundo académico es un tejido que no es homogéneo, ¿no? Hay un mundo académico, hay universidad, hay centros de pensamiento hegemónicos, pero luego no es homogéneo, ¿no? Hay muchos lugares, universidades, espacios de generación de pensamientos institucionales y no institucionales en los que se está llevando a cabo un fuerte trabajo de ejercicio de resistencia epistemológica y que son ocupados poco a poco por otros cuerpos, ¿no? Que no son necesariamente los cuerpos de hombres blancos, de heterosexuales, etc. Y en donde además están haciendo alianzas con otras, ¿no? Esto está ocurriendo, ¿no? Entonces, lo digo por empezar también a poner en duda o resquebrajar esta imagen de la academia como este lugar ocupado solo por ciertos cuerpos, y ya están ocurriendo adentro cosas. Y a mí me interesa atender justamente, aunque mínimo, a mí me interesa atender, creo que es importante que pongamos la atención precisamente en esas fronteras que se están abriendo en la academia y que ya existen, ¿no? Creo que es importante que empecemos a atender
en las pequeñas resistencias, ¿no? Dentro de los espacios académicos también. Es importante aprender a leerlos, a colectivizarlos. Ejemplos hay muchos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Ecuador, las universidades indígenas, la Universidad Amazónica, o aquí, ¿no? O en la América Andina, o qué sé yo, son los que yo más conozco. O aquí, digamos, en España, ¿no? Una universidad tan blanca, como son los casos de Caro, o en el trabajo de Esther Mayor, es decir, cuerpos de gente que está pensando desde dentro. Pues era un poquito por pensar, como invitar a que los ejemplos de las resistencias también que están teniendo lugar dentro, y que creo que el trabajo que hay que hacer es que imaginemos qué dispositivos o alianzas podemos empezar a hacer. Bueno, creo que lo estamos haciendo ya, ¿no? Pero igual como hablarlo más y seguir en ello, ¿no? Ponerle fuerza ahí. No, estaba pensando que después luego nos deis algún ejemplo de alianzas que tengáis previstas. Esos no se pueden contar. Vale, bueno. Ya estamos tramando cosas. Se verán. Bueno, lo de la academia, mi punto de vista o la pregunta era un poco enlazada desde el punto de vista de lo que significa en la labor docente, en la formación de personas, ¿no? Pero vosotras lo explicáis mucho mejor y además desmenuzáis mucho habéis desmenuzado muy bien con las respuestas la idea y creo que nos ha quedado clara. De todas maneras, como luego el turno de preguntas, si no os queda claro, podéis... por cierto, hablamos mucho de María Galindo y yo creo que es muy maja y seguramente que luego verá el vídeo, así que le vamos a saludar. Sobre todo porque yo creo que en el último viaje de María ha empezado a usar un término que es muy interesante, que es el del feminismo intuitivo, que yo creo que es para tomar nota y creo que es muy sanador, ¿no? Y bueno, pues María, ¿qué tal? También quería saludar a Verónica Gago. Sí, claro, ahora tenemos un espacio para Verónica. Sí, porque además ayer precisamente hablé con ella y me preguntó si iba a haber un link, porque quería seguirlo. Bueno, agradecerle infinitamente el prólogo maravilloso que ha hecho. Es una fantasía de prólogo. Luego Rosario va a leer un trocito. Carolina, ¿tú has vivido en Madrid, en Buenos Aires? En Buenos Aires nunca. En Buenos Aires nunca, en Tucumán. Sí. Bueno, ¿y yo por qué creo que has vivido en Buenos Aires? Porque todos los argentinos parece que venimos de No, Buenos Aires, no. pero no. Yo había incluido Tucumán. Sí, Tucumán. Tucumán. Y hombre, en muchos casos, luego la gente se va a Buenos Aires. No significa que toda la gente tenga que vivir en Buenos Aires. Argentina, afortunadamente, es un territorio muy amplio y con muchos acentos. Bueno, pues entonces, empecemos. Carolina, has vivido en Madrid y en Tucumán y espero no equivocarme, que tú hayas vivido en Quito. Claro, sí. Sí, en Berlín y ahora estás en Barcelona. Y en Madrid muchos años. Y en Madrid. En París he vivido. En París. Sí. Claro, por eso puedes traducir a Paul Preciado. Es como autora de coautora. Como me escuché, vamos de coautora. Bueno, no sé qué fronteras habéis sentido, no en vosotras solamente, sino en las diferentes ciudades, porque yo creo que, por ejemplo, Barcelona puede marcar unas fronteras muy diferentes a las madrileñas, aunque tengan puntos en común, pero ¿qué fronteras habéis visualizado? Bueno, en vosotros, pero sobre todo en la gente con la que habéis tenido relación. ¿Cómo ha sido esto? Esas vivencias, ¿no? Bueno, la broma de Buenos Aires lo he hecho como broma, pero no es ninguna broma, porque es la primera gran frontera a la que nos enfrentamos los argentinos de provincias, ¿no? Como nos llaman, del interior, nos llaman los Buenos Aires, ¿no? Como si el interior fuera una especie ahí de mundo incógnito para ellos, ¿no? Y Buenos Aires es lo que Argentina exporta al mundo, ¿no? Es Argentina blanca, europea, con sus calles parisinas, con sus nombres parecidos a los de Madrid, etcétera, etcétera. Pues esa es la gran frontera, porque evidentemente Argentina es un país muy racista, con una estructura muy colonial todavía y muy centralizada. Fronteras, como te comenté, Lola, en la entrevista, yo he vivido 2 exilios, ambos políticos, pero por razones distintas.
el primer exilio siendo muy pequeña con mi madre, que mis padres fueron presos políticos de la última dictadura y vivimos la primera vez en la década de los 80, cuando finaliza la dictadura en Argentina, nos volvimos a Argentina y luego vinimos con exilio económico, que no deja de ser también exilio político, evidentemente. Y las fronteras, bueno, yo te lo comentaba y es una cosa que he reflexionado bastante también este último tiempo a raíz de todas las autoras que he ido leyendo, de todas las autoras fronterizas y de estas epistemologías de frontera. Hay un término que utiliza Cherry Moraga, con el cual yo me he identificado muchísimo, que es el de la güera, ¿no? Porque Cherry Moraga es esa pensadora chicana que es con rasgos mucho más blancos, por ejemplo, que una Anzaldúa, ¿no? Que a Anzaldúa sí se le veía pues, sus rasgos mexicanos, como ya decía, ¿no? Pero en el caso de Moraga no era así y a mí me ha ayudado mucho también a reflexionar sobre mi propia blanquitud, ¿no? Porque es verdad que yo de alguna manera puedo camuflarme dentro de una sociedad europea, ¿no? Por mi herencia familiar y aunque si bien somos mestizos, pero no tengo una impronta tan latinoamericana, se podría decir, ¿no? Pero claro, no deja de ser otra frontera el tema de ser una güera, ¿no? Y el poder camuflarte y también en la lengua, ¿no? Que es otra frontera a la cual atraviesas, ¿no? El hecho de que muchas veces no te entiendan, que tengas que camuflar tu acento. Es cierto que la blanquitud te da cierto privilegio o te da, bueno, ciertas ventajas que otra persona mestiza más racializada pues no las tiene, pero evidentemente pues las fronteras están. En el caso de París, que los conozcáis, París pues es una ciudad realmente con un apartheid interno muy fuerte, ¿no? Están los barrios eminentemente africanos, empobrecidos, y basta cruzar una calle para entrar ya en un París de parisinos, ¿no? Y el racismo se vive muchísimo más en la piel, ¿no? Pero bueno, no sé, Mafe, también las fronteras que tú has atravesado, ¿no? Sí, yo puedo responder con una poesía. Sí, por supuesto. Me resulta más fácil a ver si explicarme así. Se llama Biografía para uso de los pájaros, como el libro sobre memoria y infancia. Durante el estrafalario golpe militar, que no era golpe, pero tampoco era democracia, después de la expulsión de la United Fruit Company, cuando se puso en marcha el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo Colonial, a 2.800 metros de altura, entre las cenizas de los volcanes, entre el cráter del Guagua y el cráter del Ruco, entre el cráter volcánico del Guagua y el Ruco Pichincha. Nací sobre el paralelo cero de Tetut Cero, nací sobre la línea imaginaria, entre la llegada de los petrodólares, nací bajo la línea imaginaria de un país imaginario. Soy del entremedio imaginario. Soy hija reconocida y no reconocida de un país bananero, de la línea cero. Nací, dicen que dijeron que no era día ni noche. Casi ciudadana, no había luz, no había oscuridad. Entre la penumbra, nací en un país bananero, de república bananera, ni de aquí ni de allá, ni negra, ni india, ni blanca, ni rica, ni pobre, ni vieja, ni joven. Nací en un paisito bananero abandonado por la United Fruit Company. No era dictadura, pero tampoco era democracia. Nací en la capital de una república bananera, en la república bananera bolivariana. Nací en un estado bolivariano, en un país del futuro, en un país del pasado. Vengo de una capital de geografía bananera. Nací en la olla de Guayabamba, nací en una línea imaginaria, nací en la línea ecuatorial, en un paisito petrolero, nací en mi país en paisaje. Mi biografía es la biografía para uso de los pájaros, ni vasija ni barro. Nací en los brazos de mi abuela, no nací en los brazos de mi abuela. Casi ciudadana, ni arriba ni abajo. Nací durante el boom petrolero. Nací mirando hacia los Andes orientales, nací mirando hacia los Andes occidentales. Nací entre las plantaciones que producen 55 toneladas de plátano al año. El paisito que envía barcos de bananas que son recibidas de los puertos marítimos españoles. Soy chiquita banana, colona y colonizada. Ni rayo ni río. Soy la chiquita banana que comen en Europa, ni dentro ni fuera. Soy plátano de país subdesarrollado que se vende en Europa.
Soy los patacones, la empanada de verde, el caldo, el bicho, los chifles. Soy casi ciudadana del tercer mundo. Soy casi ciudadana europea, ni dentro ni fuera, ni india, ni blanca, ni negra. De un territorio del que había que escapar, de un país bananero del que en realidad nunca me fui. Nací en el cinturón de las lluvias tropicales, en el borde de los Andes, ni rica ni pobre. Se va pero volverán, dicen que dicen. Todas se van pero todas regresan, dicen. Ni de aquí ni de allá, ni me quedo ni regreso, ni me fui pero me fui. Habito entre el entremedio, me balanceo en el camino brillante de las serpientes. Siempre acá, siempre allá. Mi uso horario no es europeo, mi uso horario no es bananero. Vengo de un país imaginario, oriunda de una república petrolera que es borrosa. Soy chiquita banana. Nací en un país en el que todos están vivos y todos están muertos. Ni colonia ni colonizada. La línea imaginaria siempre es una línea imaginaria. Nací en un país bananero que está situado en una línea imaginaria. Un país bananero que está situado en una línea imaginaria que es todo a la vez y a la vez es nada. Maravilla. Nos ha encantado la respuesta. La siguiente pregunta iba sobre el exilio y sobre la migración, pero yo creo que habéis contestado ya perfectamente. Lo que pasa es que hay una pregunta que no sé si sois capaces de contestar, pero no porque no tengáis suficiente capacidad intelectual, sino porque a lo mejor ni siquiera lo hemos planteado, ¿no? Cómo viven las personas, sobre todo migrantes, esa frontera y sobre todo cómo resisten, cuáles son los lugares de resistencia. Por ejemplo, yo ayer hablaba con un amigo que me dijo que había una performance de una compañía boliviana y una de ellas decía, porque se hablaba de estas fronteras, que su lugar de resistencia estaba en la biblioteca, porque a ella le permitía estar allí, sentarse, apartarse del mundo real, que a veces era bastante malo con ella, y le daba esa fuerza para leer, para aprender, para hacerse más fuerte, se sentía muy protegida. No sé si se os ocurre un lugar de resistencia. Y vosotros como migrantes, si habéis notado en concreto o habéis pensado, este puede ser mi espacio, que me da tranquilidad y que me aparta un poco de las posibles agresiones que me ha podido sufrir o de las posibles fronteras que me he encontrado. Si no sabéis, no pasa nada. Bueno, en lugar de resistencia, el otro día estábamos en un seminario que dimos en la Complutense y hablando además de un poco los cruces, ¿no? Del pensamiento fronterizo, el feminismo decolonial y autoras decoloniales con el movimiento trans. Y bueno, pues intentando establecer ciertas alianzas, ¿no? y esas comunidades similares, ¿no? Y hablamos precisamente de eso de la frontera. En primer lugar, bueno, que la frontera muchas veces corremos el riesgo de idealizarlo, ¿no? Los sujetos fronterizos, los sujetos híbridos, los no binarios, etcétera, etcétera. Y ya han sido muchas las grandes maestras tipo Anzaldúa que nos han advertido, ¿no? De cómo la frontera es un lugar de violencia, ¿no? Vivir la frontera no es nada, o sea, ser un sujeto fronterizo no es nada amable para ese propio sujeto, ¿no? Como tú señalas, ¿no? Y puedes encontrar todo tipo de resistencias o de refugios hasta en cosas mínimas que te da una ciudad, que te da una persona o que te dan las personas que te acogen en esa propia ciudad. Pero ¿cómo viven en general? O sea, claro, es difícil contestar eso. Pero también salió, y había un chico en este seminario, que era lo que quería decir en realidad, que nos decía que, bueno, que él había estado trabajando los últimos meses en la frontera de Ceuta y que precisamente pues había visto cómo la frontera también es un lugar de resistencia y hasta puede ser un lugar de comunidad, ¿no? Como la gente en la propia frontera pues hace sus alianzas, sus refugios y sus propias comunidades, aunque sean absolutamente temporales, ¿no? Y efímeras.
pero necesitamos como enraizar en algún lugar, ¿no? Bueno, yo creo que todas y todos buscamos esos pequeños refugios, ya sea en una biblioteca, en una persona a la que amas, en una amiga, en un amigo, en una comida también, ¿no? A mí, por ejemplo, los olores y los sabores de este país pues me han servido mucho de refugio, ¿no? Igual que los olores y los sabores de nuestros propios países, ¿no? Y es algo como que Mafe y yo también en nuestra escritura están muy presentes, ¿no? Los olores, las frutas, las comidas pueden ser esos lugares de refugio que un país te da, ¿no? ¿Qué más refugio, ¿no? que una cocina de un hogar? Sí, yo, o sea, retomando un poco lo que dice Caro, para mí el lugar de refugio es las sopas. Es decir, o sea, lo que más me conecta, sin lugar a dudas, con mi casa, con mi idea de hogar, es preparar sopas. En Ecuador tomamos muchas sopas y yo todos los días preparo sopas, y es lo que creo que me sostiene el cuerpo y el espíritu todos los días. Me mandaste un audio maravilloso desde Ecuador, que estabas desayunando y me escribiste el desayuno con pescado, con frutas, y fue como, bueno, estar ahí. Sí, total. Disculpadme, no sé cómo vamos de tiempo, porque no tengo... Vamos bien, ¿nos queda para alguna pregunta más? ¿O ya pasamos a la lectura? Bueno, seguimos. Perdona, Lola, a raíz de esto, cuando escribimos el libro Transterradas, que fue un libro escrito a 6 manos con otras 2 compañeras, ¿no? y autoras, cuando empezamos a darle forma, Transterradas son una serie de relatos autobiográficos escritos junto a Marisa González y a Carola Sayez, también hijas del exilio de la dictadura argentina. Y cuando empezamos un poco a pensar en ese libro, que al final el libro hicimos cada una lo que nos dio la gana, pero es verdad que al principio hicimos como una especie de mapa de lo que queríamos contar. Y precisamente una de las cosas que salía eran las comidas, ¿no? Los olores, porque las comidas pueden ser absolutamente hostiles, más para un niño o una niña que no conoce ese país. Por ejemplo, recuerdo de Carola que decía que le daban auténticas arcadas en el colegio en Madrid al que iba, porque iba al comedor la natilla con una galleta encima, ¿no? Y decía, qué comida más absurda, ¿no? Y sobre todo cuando la galleta se empezaba a reblandecer, ¿no? Y luego pues, pensamos también en las comidas argentinas, ¿no? que señalaban pues nuestro desarraigo, nuestra infancia, ¿no? Y tuvimos una experiencia, aunque suena un poco pueril lo que voy a contar, pero hicimos un viaje las 3 a Buenos Aires precisamente para dar forma a este libro. ¿No ves cómo has ido a Buenos Aires? No, sí, he ido muchas veces. Y habrá estado ahí un tiempo viviendo para el libro. Y recuerdo que llegamos a Ezeiza, Carola y yo, que viajamos juntas, Marisa nos esperaba allí y fue ver un kiosco. Si hay argentinos en la sala me van a entender, los kioscos argentinos son la maravilla para el niño. Y tuvimos una experiencia de regresión infantil casi hasta las lágrimas, de todas las golosinas que aquí no existen. Y en kiosquero veía ya 2 señoras cuarentonas comprando todo tipo de golosinas, como y es para sus chicos, como esos sabores, ¿no? te transmiten pues desde hostilidad hasta hogar. No sé si... Bueno, pues no quería añadir mucho más. Hay una pregunta que ha tenido que salir y ha salido al principio, ¿no? ¿Qué vuelta de discursos estamos dando? Pensábamos superados. Y yo quiero incidir un poco ahí porque creo que es un espacio que se puede dar y además yo creo que también puede servir como discusión para las preguntas, para las reflexiones comunes, ¿no? La verdad es algo complicado de preguntar, porque ya te lo pregunté a ti para la conversación que tuvimos, Carolina, ¿cuándo se produce el clic? Es decir, pasamos de estar, sobre todo en el 2011, con ese apoteósico 15M, en donde se abrazan los feminismos. Pensábamos que habíamos superado ya muchas cosas y no sé, vosotras cuando habéis notado que se ha producido el clic. Bueno, yo tengo una fecha, no la voy a dar porque
porque no quiero tampoco generar demasiada polémica ni dar demasiada publicidad a un encuentro que hubo en el norte de España, el Estado español, que yo creo que ahí fue, Sí, es verdad, sí. fue uno de los, Fue uno de los disparadores. de los disparadores, bueno, pues de un feminismo que a mí no me representa, porque también, como hemos hablado, es un feminismo pues muy hegemónico, muy clasista, muy tránsfobo, que además volvemos a ser mujeres y nacemos mujeres, y somos hombres y nacemos hombres. Y no sé, a mí me parece que uno de los clics puede ser esa fecha, ¿no? O durante esos días. No sé a vosotros cuando que estáis en otros ambientes, en otras redes, aunque compartimos, pero bueno, no sé si os parece que ahí fue el clic del feminismo en plural al feminismo en singular y cerrado. Yo creo que, no sé si también, sí, recuerdo lo que tú comentas, Lola, no sé si sería ese el disparador, después los múltiples congresos que se han dado, ¿no? Donde bueno, hemos escuchado todo tipo de declaraciones realmente desde obscenas hasta aterradoras. Yo creo que el clic se produce fundamentalmente cuando el subalterno puede hablar y cuando el subalterno empieza a hablar y empieza a reclamar derechos, ¿no? Y claro, cuando se han empezado a reclamar desde determinados sectores, ¿no? Sobre todo del transfeminismo, derechos que no se tienen, pues evidentemente los sectores más conservadores, pues en ese momento es cuando más virulentos se ponen, ¿no? No sé si ponerlo una fecha, la verdad, porque es verdad que también fecha era un poco, o un clic sí, en el discurso, porque también puede ser una pista pues de cara a cómo la sociedad está siendo más conservadora. Total, sí, del que a lo giro mejor conservador, coincide, sí que estamos viviendo, ¿no? Que decíamos, lo hemos comentado tú y yo, pues ciertos retornos, ¿no? a valores como más tradicionales desde la familia, ¿no? Bueno, cuestiones que pensábamos más que superadas y sobre todo en el feminismo. la maternidad. Sí. No, sí, o sea, de hecho, Caro, yo tengo como, me quedo con ganas de que nos cuentes más sobre el libro, o sea, como tú desarrollas esto, ¿no? Como todo el tema de las identidades, o sea, que un desarrollo como, además de esto, como, ¿no? Como que nos explicas de otro lugar que igual la gente es fácil entender, ¿no? Sí, porque es cierto, o sea, que el libro no es un libro de feminismo decolonial, que podría parecerlo por el nombre, pero no, incluye muchas fronteras, o sea, hay todo un capítulo dedicado fundamentalmente a lo que es la teoría queer y cómo surge la teoría queer, cómo empieza a surgir precisamente esos sujetos subalternos, ¿no? De los movimientos, bueno, tanto de lesbianas como gays, como transexuales, como prostitutas, en un ambiente fundamentalmente, ¿no? En Estados Unidos, también marcado por la crisis del SIDA, ¿no? Finales de los 70, comienzos de los 80, y como determinadas autoras empiezan bueno, pues a analizar y a cuestionar las identidades más cerradas, ¿no? No es solo un libro sobre fronteras en el sentido de migración o de exilio, sino también de la propia migración-exilio dentro de lo que son los propios movimientos feministas, ¿no? Es cierto que también a veces se olvida, que era un poco lo que analizábamos precisamente la semana pasada en este seminario, y de ver cómo esas alianzas entre el transfeminismo y el feminismo decolonial son más que evidentes, ¿no? Porque muchas de estas autoras, una de las primeras autoras que empieza a hablar de lo queer es Anzaldúa, Gloria Anzaldúa, ¿no? Y a la vez está teorizando pues toda su experiencia fronteriza. O Cherry Moraga, que la hemos mencionado antes, que nos habla del famoso Aztlán queer, ¿no? De esa utopía queer, ¿no? En un sentido además mestizo, fronterizo, y evidentemente son bueno, ramas del feminismo que son hermanas, son absolutamente hermanas, y cuando no tienen una genealogía común, ¿no? Pero claro, estamos hablando de cuando se publica en Estados Unidos Esta puente en mi espalda, que Teresa de Lauretis lo señala como el pistoletazo de salida de la tercera ola del feminismo, que son todas autoras, pues tanto negras como latinas, chicanas, pues ese libro se publica en 1985, si no me acuerdo, sí, por ahí, ¿no? Y ya se estaban poniendo en cuestión cosas que ahora han retornado, un eterno retorno casi de lo siniestro, ¿no? De
una defensa absoluta de identidades muchísimo más homogéneas, muchísimo más esencialistas, incluso con una base biologicista, ¿no? El concepto de mujer. Y estamos hablando también que el concepto de mujer ya se empieza a deconstruir en el feminismo en los años 40, ¿no? Perdón, o sea, Beauvoir. Sí, claro. Sí, sí. A mí sí me gustaría que comentaras brevemente la figura de Paco Vidarte, que además ayer hizo años que falleció. Sí. Y luego también, que eso me llamó la atención gratamente, la aparición en la biografía de Imperio, ¿no? De Toni Negri y de Michael Hart. Que eso es que le da un rollo, un flow al libro que es muy potente, o sea, porque claro, Tú tampoco muy negrista, te veo. No, lo que pasa es que es muy potente porque cuando tú lees el título, y para la gente que... Porque aquí la idea es que la gente compre libros sobre temas que no ha leído, ¿vale? Porque entonces leemos todo lo mismo, de todos así, con una endogamia. Y claro, con feminismos fronterizos, yo me ponía en la piel de personas que no tienen mucha idea de las teorías feministas, entonces digo, pues a lo mejor la gente se va a pensar que feminismos fronterizos es un grupo de señoras que se reúnen cerca de un lado de la frontera y que ahí acampan y que tienen su comunidad, ¿no? Más o menos va de eso. Sí, también. Pero claro, no es localizar un grupo feminista en un lado de la frontera, ¿no? Imaginaos, Venezuela, Colombia. Tenía muchas charlas con Paco Vidarte. Paco Vidarte era un gran amante de la mesa camilla. Y también es una frontera la mesa camilla. Sí, lo que pasa es que, claro, cuando aparecen figuras como Vidarte, y sobre todo me ha llamado la atención el multitud, ¿no? El Imperio, porque le da ese flow más con una visión todavía mucho más amplia, es decir, tú rescatas conceptos filosóficos de muchas partes y bueno, Toni Negri ha sido capo durante muchos años, capo de Capi, y merece la pena. Es que es un libro muy completo, es que merece la pena mucho leerlo, pero hablarnos de Paco Vidarte y de por qué aparece también en la biografía. Bueno, aparecen muchos autores, aparecen muchos señoros, es verdad. Sí, porque Toni es un poco señor. Sí, y Derrida, y Deleuze, y Foucault también. Sí, señor. Pero bueno, fundamentalmente se debe a que yo procedo de la filosofía. O sea, mi tradición es filosófica y tengo una formación muy marcada en el pensamiento francés contemporáneo, fundamentalmente en Derrida, que es el mayor señor que aparece. Y Paco Vidarte, la figura de Paco Vidarte, si no lo conocéis, por favor, si no lo habéis leído, ya estáis leyendo la épica marica de Paco Vidarte. Paco fue uno de los grandes introductores en este país, no solo del pensamiento de Derrida, junto con Cristina de Peretti, que han sido los traductores de muchas de las obras de Derrida, y también de la teoría queer. Paco fue el primero que organizó un congreso que ya se ha hecho histórico en A Coruña en el 2001, donde ahí se juntó la creme de la creme de esa época de la teoría queer. Estuvo Paul Preciado, Ricardo Llamas, el mismo, ¿no? Paco, Javier Sáez, o sea, fue un congreso magnífico. Y cuando todavía aquí casi no se hablaba, ¿no? de teoría queer. Y efectivamente ayer hizo 14 años de su muerte y Paco fue el director de mi tesis. Entonces es verdad que Paco me dio muchas claves para leer tanto filosofía, cosa que Derrida también te lo hace, ¿no? Te cambia un poco la mirada, son estos autores que te ayudan fundamentalmente a leer de otra manera, y también para abordar otros tipos de feminismo, ¿no? que él estaba trabajando. Y bueno, le perdimos muy prematuramente porque lo que hubiese dado Paco hubiese sido oro puro para la filosofía y también para el pensamiento queer, desde luego. Y nos han quedado muy poquitas cosas de él, sobre todo las traducciones, el Ética Marica, que es la Biblia, para leérselo, y ahora han publicado
Javier Sáez y Fefa Vila, que también han sido sus amigos, un compilatorio de textos que ha salido de Traficantes. Negri, no sí, por Negri y por Hart. O sea, por el tema de por el imperio. Es verdad que yo no soy muy negrista, pero bueno, es un autor que... Sí. Cada uno puede ser lo que quiera. Me refiero a que... Pero es cierto, sí que es interesante. Imperio y Multitud son dos obras fundamentales, ¿no? Y yo creo que hay que leerlas. Y yo creo que también, de alguna manera, me viene el concepto de multitud fundamentalmente por un Deleuze y por un Paco, porque Paco señala en la Ética Marica, Vidarte tenía más una formación derridiana freudiana, y él hace toda una lectura de la horda en Freud, precisamente para hablar de esa horda de bárbaros que ya aparece en Imperio, ¿no? Que van a asaltar el Imperio, ¿no? Esa horda de sujetos que están fuera del Imperio y están ahí, para plantarle cara, ¿no? Paco le da una vuelta a esa horda freudiana, habla también de la multitud, en un sentido deleuziano y en un sentido también a lo Negri y Hart, ¿no? Y también le da una vuelta a esa horda, pues en el sentido que hay una figura de Paco que además marca el título, es uno de los que influyen en el título de Feminismo Fronterizos, que es el perro. Pero no un perro cualquiera, sino el chucho callejero. Tiene un capítulo en la Ética Marica, Paco Vidarte, que os lo recomiendo, que es el interludio del perrillo kiosquero. Y es toda una oda a los perros de Lavapiés. Paco vivía en Lavapiés, y estos perros horribles que suelen llevar nuestras vecinas de Lavapiés, y son perros siempre malhumorados, que están, que son, como decía él, frutos de 1000 folladas, que no tienen pedigrí, con los dientes para afuera, con el rabo torcido, ¿no? Esto con el rabillo así. Y él hace una oda precisamente a esos sujetos híbridos, con esa metáfora del perro, utilizando también a los cínicos, ¿no? El perro, pues, con su origen cínico, ¿no? Y que son los que realmente plantan cara al imperio. Entonces, parte del concepto de perra del libro se lo debo a Paco Vidarte, ¿no? Y de alguna manera defender un feminismo sin pedigrí, ¿no? sin jerarquías. No sé qué os parecerá, pero yo creo que es hora de que María del Rosario Vázquez aburriendo a la gente. lea el prólogo, un trocito del prólogo que Verónica Gago ha escrito para Feminismos Fronterizos, Mestizas, Abyectas y Perras. María del Rosario forma parte del colectivo de mujeres refugiadas, exiliadas, la colectiva, la organización feminista, la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas. Ella lleva 13 años viviendo en Barcelona. Yo creo que la ciudad le gusta, sí. Y cuando quieras puedes leer. Lo primero es también agradecer muchísimo. Lola me invita y yo voy a donde yo vaya, y así está siendo un placer escucharlas, ¿no? Yo vengo más como lectora, ¿no? Como lectora, y me encanta que tengamos espacio las lectoras también para poder hablar. Me ha impresionado mucho de lo que han dicho, ¿no? Porque me traen a la capacidad que tenemos de transformar cualquier esquina en un hogar, por más que vayamos por las fronteras, que muchas veces realmente son periferias, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendemos a transformar las periferias? Yo aquí quiero hacerle un saludo muy especial a las editoras, porque tener un prólogo que de verdad sea una ventana que te seduzca es muy importante en cualquier libro. Y este prólogo de Verónica Gago me pone ante una dificultad muy grande, que es saber en dónde parar, ¿no? Es un prólogo que tú dices, yo quiero seguir leyéndolo, y tengo una tarea complicada ante mí, así sea cortita. Entonces, me gusta mucho
que además ustedes lo han dicho todo el tiempo, como lo que a ella más nos invita a entrar a una casa. Utiliza de una manera hermosa la metáfora de casa como espacio de convivencia y también como un mapa que ustedes lo han hablado. Hablaste de brújula y yo también diría que es un catalejo que nos permite mirar mucho. Ojalá sea una carta astral también, ¿no? Ojalá nos lea la carta astral y que sepamos en qué casa estamos. Entonces ha sido de verdad una lectura que me ha seducido mucho, porque me ha permitido también pensar mucho en lo que significan los mapas para quienes andamos por las fronteras, ¿no? La necesidad que tenemos de mapas. Entonces, sin más cháchara de parte mía, aquí vamos. Este prólogo se llama A las fronteras del feminismo y sé que todas están saludando a Verónica Gago, su autora. No estamos a la pura intemperie. Existe algo así como una casa del feminismo. Con esa metáfora muy concreta propone este libro dar cobija a distintas problemáticas, líneas teóricas, genealogías insumisas y desvíos consistentes del pensamiento feminista, a partir de los cuales puede entrarse a visitar a esta casa o decidir alojarse transitoriamente e incluso quedarnos a vivir ahí. No es una casa de puertas cerradas, más bien se parece a una madriguera, con muchas puertas y vericuetos, pero que sirve también para esconderse, tener donde guarecerse sin erradicar del todo la incomodidad. No hay parentescos obligatorios que la sostengan, pero sí una pulsión a situarnos y a encontrarnos. La premisa de esta arquitectura a la que nos lleva Carolina Meloni sostiene que los debates feministas son vigas maestras de la teoría de la transformación, cimientos hechos de muchos materiales y también capas de historias acumuladas, sin por eso renunciar a funcionar también como una casa astral. Se necesita un mapa para entrar a esa casa. Este libro se abre y se despliega como se hace con un mapa entre manos. Es también el dibujo de una casa en construcción o fantasiada, o con remodelaciones sin terminar, pero sin duda adivinamos sus extensiones y proliferaciones posibles. Tal vez hoy podrían agregársele más capítulos o más debates, o tal vez ya migraron a nuevos libros de su autora. El de esta casa es un plano de palabras, contiene citas, anécdotas, conversaciones y apuntes de proyectos futuros, pero sobre todo el libro plano tiene una pulsión constructivista. Enseña, hipotetiza, arma conexiones, propone problemas, nos ayuda a seguir dilemas, organiza preguntas. Como un verdadero mapa se extiende para decidir qué ruta seguir y a la vez tener panorámicas, medir distancias y zonas de cercanía. Carolina Meloni propone a la vez una carta de navegación, con muchos rumbos posibles, pero también el deseo de una casa, de la que se puede entrar y salir, dar portazos o acurrucarse en su interior. El viaje que propone desemboca en la Casa de la Diferencia de Audre Lorde y en la Aztlán Queer de Cherry Moraga, o mejor dicho, usa esas casas como figuraciones de lo que podríamos imaginar como otros espacios, territorios y lugares donde hacer pie, cruzarnos. Gracias. Y yo diría que además es un puente, que ojalá cada vez establezcamos más puentes. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Bueno, pues ahora es el turno de las preguntas. Por favor, esos brazos.
Pero se hace buen día en el patio. Un solecito. Nadie va a preguntar. Ah, muy bien. Bueno, no sé cómo articularla, pero es un placer leerte. Entonces, precisamente quería ver esta cuestión que habéis hablado un poco de lo académico, ¿no? De la escritura, ¿no? De la importancia de cómo escribimos aquellos que escribimos, ¿no? No sé si es una pregunta, pero bueno, me gustaría como abrir el tema, ¿no? También para las dos, porque tú has compartido un poema precioso, ¿no? Y creo que cuando hablamos como de la importancia de cómo la escritura atraviesa el cuerpo de quien escribe y de luego quien lee, bueno, un poco abrir este tema, ¿no? Sí, es cierto que igual con este libro tengo esa especie como de relación amor-odio que he empezado poniéndolo a parir por académico, porque es verdad que ya he ido transitando por otro tipo de escrituras. Y aunque es cierto lo que decía Maple, que la escritura académica hay que, bueno, de alguna manera retornar a ella y también practicarla y ejercerla y ponernos el traje, ¿no? de académicas de vez en cuando, a mí cada vez me cuesta más, ¿no? Me siento como muy encorsetada en determinados registros de escritura. Y experimentar precisamente con una escritura, más con una corpoescritura, con una escritura más hecha carne, ¿no? Pues ha sido uno de los mayores placeres que he tenido, sobre todo en el último libro, ¿no? El Sueño y Revolución, ¿no? Que ya ahí fue como la locura total en cuanto a escritura, y me cuesta mucho como volver a una escritura más, más tradicional, podríamos decir, ¿no? Y he experimentado mucho con precisamente todas las autoras. El otro día un amigo me dio un poco la clave, que yo no lo había visto así, y me decía, es que en Feminismos Fronterizos ya está Sueño y Revolución. Y es verdad, o sea, porque muchas de las autoras que yo trabajé en esas famosas clases son las que de alguna manera me han permitido experimentar más con la escritura, ¿no? El hecho de poner todo en ella, ¿no? Desde tus sueños hasta pues, tus propios miedos, tu sudor, tus lágrimas, y es una escritura en la que ahora me encuentro más cómoda, ¿no? Pero bueno, también retornar a otro registro a veces es necesario, ¿no? ¿Quieres contestar? Yo quería que tenga más la palabra Caro, pero bueno, o sea, así como rápidamente, como es que nos vamos a repetir además, ¿sí, no? O sea, como experimentar con distintos formatos, ¿no? Yo siempre digo que no, esta preparación entre ciencia y poesía me parece artificial y colonial, y que en realidad toda ciencia contiene una poesía y toda poesía contiene una ciencia. Entonces yo creo que es interesante trabajar justamente en estos bordes, ¿no? Encontrar en el lenguaje más académico una poesía, no un misterio, y en la poesía también, y no quedarnos en uno en otro, sino para mí el trabajo que yo llevo haciendo es como experimentar en estos, en mi caso con lo etnográfico también, como experimentar en estos bordes, en estos interpretativos. Había aquí una pregunta. Gracias. Hola Carolina, en primer lugar muchísimas gracias por toda tu obra. Soy un lector, una fan, como he dicho antes. Yo pienso que tu escritura me remite mucho a mí muy personalmente a escritoras contemporáneas y no tan contemporáneas de Brasil, escritoras negras. Y quería hablar de una y con ella te hago la pregunta, ¿no? Hay dos escritoras que me gustan mucho. Una es una filósofa que seguramente la conoces, es Djamila Ribeiro, incluso ya estuvo aquí también en el CCCB, Conceição Evaristo, una gran escritora también, poeta. Y me gustaría, si puedes y quieres, que hablaras un poquito del concepto que para mí fue una gran revolución en mi cabeza cuando Djamila Ribeiro acuñó el término, en portugués sería lugar de fala, en castellano sería lugar de enunciación. Y en Brasil ha sido una enorme revolución, ¿no? Para el feminismo, los feminismos en Brasil y supongo que fuera de Brasil también. Y en base al lugar de enunciación,
ha surgido también, han dado una vuelta de tuerca sobre que el lugar de enunciación, la representatividad es mucho más que una simple presencia. Me gustaría que hablarais, si podéis y queréis, de esto sobre ¿hace falta solo la presencia? ¿Qué es la presencia sin la representatividad? Este lugar de fala del que tanto habla y teoriza Djamila Ribeiro. Nuevamente, muchísimas gracias por tus libros, que ayudan muchísimo. Nada, gracias. Pues no conozco a esa autora y vamos, fallo mío brutal, así que voy a empezar a leerla, pero bueno, más o menos por lo que me dices, no sé, me resulta un poco complicado hablar de alguien que no he leído y no sé, puedo más o menos intuir lo que ella quiere decir con el lugar de enunciación, ¿no? Que es muchas autoras, como también he señalado el caso de Anzaldúa, que es una de las que a mí más me influye, es precisamente esa corpoescritura, ¿no? Cuando realmente el sujeto o la sujeta que escribe, les tomamos la palabra, ¿no? No sé si es ese el lugar de enunciación que ella señala, y el concepto de representatividad que me dices atravesado por la presencia, ¿no? Pues es que son conceptos que no he trabajado, entonces pues, los tengo que trabajar ahora que me señalas, ¿no? Y es verdad que me aculpa porque tampoco he trabajado muchas autoras brasileñas, salvo Rolny, que está muy presente, y Viveiros de Castro, gracias a Mafe, que era como, tienes que leer esto. Y te acuerdas, nuestras charlas sobre Viveiros de Castro, y me ha marcado también muchísimo, incluso su propia forma de escribir, ¿no? Que si bien es académica, pero está atravesado por esos márgenes, ¿no? de la academia. Claro, yo procedo de una tradición filosófica y los filósofos y filósofas de la sala también me comprenderán que la filosofía es un género de escritura en la cual precisamente desde la modernidad en adelante el cuerpo ha sido algo absolutamente denostado, ¿no? Y la escritura filosófica en sí es una escritura muy falogocéntrica, que diría Derrida, ¿no? Hay una entrevista que le hacen a Derrida precisamente porque Derrida ya es uno de los autores que empieza a deconstruir eso, y en muchas obras de Derrida pues nos habla desde sus amantes, o hace una lectura de Platón y de Freud a través de cartas de amor, y resulta a veces chocante para un lector, filósofo, hombre, ver o leer a un filósofo, hombre, ¿no? Hetero, cis, que escriba como escribía Derrida, ¿no? Donde su biografía estaba muy presente, ¿no? Y en esta entrevista él dice algo así como, ¿por qué no sabemos si la vida íntima de Hegel, si Hegel follaba o no follaba, o Heidegger, ¿no? A mí es lo que me interesa de la filosofía, no tanto los conceptos que estos filósofos están poniendo sobre la mesa, bastante irónico, ¿no? Porque obviamente también le interesaban los conceptos, pero es cierto que el cuerpo se ha dejado muy fuera de lo que es la escritura filosófica. Y claro, decía antes Mafe de construir también la dicotomía poesía-ciencia, ¿no? Pues también habría que hacerlo con poesía y filosofía, o con biografía y filosofía, ¿no? Con ese lugar de enunciación, que no sé si va por ahí, pero bueno, luego me pasas bibliografía, por favor. Muy bien, nos vamos animando. Es que el término lugar de fala, lugar de enunciación, no fue acuñado por Djamila. Djamila lo que hizo en su libro, que se llama Lugar de Enunciación, fue hacer un histórico que en Brasil viene desde Lélia González, con un libro que se llama Racismo y Sexismo en la Cultura Brasileña. Entonces, Djamila es una filósofa muy de hoy, que hizo un trabajo histórico, pero el término viene de mucho antes. No fue ella que definió el término. Vale.
Gracias por los apuntes. Venga. ¿A qué pregunto yo? Ahí. Me siento ya porque estoy un poco limitado en castellano, pero intento formular mi pregunta correctamente. Y gracias, fue un placer escucharos. Y sí, mi pregunta es más sobre fronteras. Hemos hablado de fronteras geopolíticas, de pensamiento o sociales. Y mi pregunta es un poco abierta. ¿Hay fronteras necesarias o tipos de fronteras necesarias? ¿O es siempre algo que nos limita, que hay que dejar? Fronteras abiertas. Supongo que depende del concepto de frontera que estés utilizando, ¿no? Claro. Es que a lo mejor lo que un niño de 8 años entiende por frontera no es lo mismo que tener que utilizar. Es porque se está grabando. Vale. No, bueno, supongo que depende de la noción de frontera, ¿no? O sea, que también la frontera es una construcción casi cultural, ¿no? O sea, como hay distintas nociones, ¿no? Entonces todos entendemos las fronteras como de distintas maneras. Entonces me imagino que no hay como, no te podemos dar una respuesta universal a esto. Claro. ¿No? Me parece. Sí, claro, una cosa además es entender la frontera geopolíticamente, como tú señalabas, las fronteras también, no necesariamente, antes hablamos de la frontera como un lugar de comunidad, evidentemente, y lo ha señalado muy bien la compañera, que me ha gustado. Una cosa es el considerar la frontera como hogar, como lugar de comunidad, y otra cosa la frontera como periferia. Cuando la frontera está atravesada por experiencias de violencia, de sumisión, de opresión, de muerte, de precariedad, evidentemente esa frontera es algo que deberíamos erradicar, ¿no? Tanto simbólicamente como materialmente. Pero claro, las fronteras son, sí... El Mediterráneo, perdón, claro, o sea, el mar Mediterráneo, que para nosotros es un lugar de ocio, es una cosa común, básicamente, ¿no? Claro, o sea, sí. Es que, ¿no? Lo vemos de modos tan distintos, la noción de frontera, ¿no? Y quienes lo atraviesan y cómo. Pero luego si hablamos de epistemologías fronterizas, pues ahí estamos resignificando precisamente esa condición híbrida, ¿no?, de la frontera. Sí, no sé si ¿Te ha parecido? Y ya vamos con la última pregunta. Hombre, qué bien, se ha animado. Aquí una de las editoras va a hacer una pregunta. Bueno, quería hacer un comentario sobre la frontera. Es que a veces la frontera simplemente puede ser una persona. Sí. Y creo que también es importante. Ahora, recientemente, que también viene a colación de la primera pregunta que has hecho, Lola, vamos a publicar un libro sobre feminismos andaluces. Ole. El movimiento feminista andaluz, todas las referencias las tiene de feminismo latinoamericano. Las tiene ahí, Claro. porque al final la ruptura norte-sur es un poco similar a la que pasa aquí también Claro, sí, en sí, España, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a eso, sí que creo que de alguna manera podemos aprovecharnos de vuestro trabajo y copiarnos y aplicarlo aquí, ¿no? Y en este libro se habla de la figura masculina como frontera, en el sentido de que están en un pueblo de Andalucía, pobreza máxima, las mujeres están en la cocina todas pelando tomates, haciendo salmorejo, todas juntas, hablan de sexo, hablan de todo, y en el momento en que el hombre entra en la cocina, se hace la frontera, se deja de hablar. Y creo que también es algo que podríamos reflexionar sobre la expresión de las fronteras en sí misma. Y nada, mi pregunta es, aprovechando esto, y también la aportación de los compañeros, si crees que de alguna manera la lengua influye también, por ejemplo, en este caso, en el desconocimiento a lo mejor de determinados, por ejemplo, teóricas, por ejemplo, en este caso brasileñas o portuguesas, ¿de qué manera podemos también romper con eso?
obra idiomática? Bueno, sí, relativamente, Lidia, porque es verdad que al contrario, o sea, no nos cuesta nada leer una Butler o leer, lo comentábamos antes precisamente Lola y yo, de cómo también todo lo que es el pensamiento científico o académico está muy atravesado por una jerarquía lingüística y solo se lee en determinados idiomas o solo se publica en determinados idiomas. Hay lenguas de primer mundo, lenguas del tercer mundo también, desde luego, ¿no? Y por ejemplo en España tenemos la maldita costumbre de leer más a autoras estadounidenses que a autoras del resto del continente, ¿no? Y son autoras brasileñas, excepto una Rolnik, no se estudian en la academia, ¿no? Y latinoamericanas, muy pocas son las que entran, o africanas, claro. Entonces, o asiáticas. Sí, pero claro, que se traduce, que se publica, qué lenguas tienen más prioridad que otras, por qué te cuenta más un artículo, publicó un paper ya, ¿no? Claro, publicado en inglés, ¿no? que en castellano, o sea, te cuenta mucho más una publicación en inglés, ¿no? Entonces también hay toda una jerarquía y unas fronteras dentro de las propias lenguas, ¿no? Pues voy a ponerme las gafas para ver bien vuestras caritas, para poder despedirme de todas vosotras y todos vosotros. Para mí ha sido un placer estar en este espacio y quiero dar las gracias sobre todo a Damián Gallardo, que él se ha dado sus quebraderos de cabeza y ha sido muy amable, aunque sé que has hecho tu trabajo, pero hay gente que hace su trabajo y no es tan amable. Gracias a la AIE y gracias al CDCB por dejarnos este lugar que es tan magnífico, en este patio de las Donas, que también es el patio de la Misericordia, ¿no? El antiguo hospital de la Misericordia. Es precioso, se va a ver solamente esta partecita, pero recomiendo la visita. Gracias a Carolina. Gracias a ti, Lola, que ha sido... Gracias a Mafe. Muchísimo. Y a María Rosario, que, bueno, pues ha dejado sus cositas para venir aquí a compartir. Sus cositas, su tiempo. Sus cositas. Como todos. Y a todos pues igual, habéis dejado vuestro tiempo hoy domingo, que podéis haber visto otras cosas si habéis querido venir aquí para compartir y para hablar sobre feminismos fronterizos. Este libro que está muy bien editado por Caótica, gracias a las editoras también por acompañarnos y por este trabajazo. Y nos vemos pronto, espero. Y el libro es en Laie. El libro en Laie, claro, pueden comprarlo.